Transmitiendo desde la sede de la prevención y la cultura de la paz, con sede en el Hotel Presidente Intercontinental, desde Previdar el Ex, Consultoría Jurídica y Productividad. Hoy en una transmisión más, la tercera de Martes de Mediación, y nos distinguen dos personajes Primero las damas, doctor, no vaya a ser que rompamos ese protocolo. Pues saludamos a nuestra amiga psicóloga Delia Pérez Guerrero, mediadora del Instituto de Justicia Alternativa. Gracias, como sabe, esta es su casa. Gracias, licenciada, gracias por la invitación. Muy bien, y contamos también con la presencia de todo un personaje, una institución en el área académica de los métodos alternos de solución de conflictos aquí en Jalisco, y también hay que reconocérselo, dice el poeta, en vida, maestro, ¿no? Gracias. En vida. Nuestro amigo doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa, que es coordinador de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Pues un placer tenerlos hoy aquí. Quisiéramos, como primera parte de esta entrevista, conocerlos un poquito más. Sabemos de su ardua labor. Sabemos que empiezan desde bien temprano y que terminan ya súper tarde. Así es. Doctor, licenciada. Así es. Pues Delia, ¿quién es Delia? ¿Qué hace Delia? ¿Cómo se involucra en los métodos alternos? ¿Cómo una psicóloga puede aspirar a ser mediadora acreditada por el instituto? Pues sí, mira, como sabemos, los métodos alternos, bueno, pues es un tema que, bueno, ya se ha hablado mucho de esto, y sí, bueno, pues la psicología tiene mucha relación con los métodos alternos. Ante un conflicto, lo primero que vemos, pues son las emociones. Entonces, ahí la psicología tiene mucho que ver. Entonces, para mí ser parte ya de lo que son los métodos alternos como profesionista, pues imagínense, es muy importante, sí. Muy bien. Pero ¿cómo engancha? Digo, sí sabemos de las emociones. ¿Qué nos puedes decir de las emociones? ¿A qué se enfrenta el mediador en la mesa? Así es, mira, un conflicto, cuando llegan las personas en una situación de conflicto, pues lo primero que tenemos es ahí las emociones. Una persona, llegan ahorita y nos dicen, oye, ¿cómo me vas a poner a negociar? ¿Cómo me vas a poner a llegar a un acuerdo con una persona que a lo mejor ya me insultó, que a lo mejor ya me agredió verbalmente, a lo mejor ya agredió a mi familia, y tú quieres, mediador, que yo negocie con esta persona? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ahí tenemos, para empezar, nada más hay una pequeña parte de la psicología donde tenemos que llevar a las personas a explicarles por qué un acuerdo, ¿sí? Primeramente desde la parte emocional, desde la parte de por qué no en tiempo, de parte económica, de por qué llegar a un acuerdo. Una vez que ya estamos en el proceso de una mediación, bueno, pues ahí se dan muchas cosas. A mí me toca una parte muy importante dentro del Instituto de Justicia, directamente relacionada con la psicología. Yo me dedico especialmente a lo que es las pláticas de avenimiento cuando tenemos un divorcio. Okay. Nosotros en el instituto, aun cuando el divorcio se expresa, el divorcio es muy rápido. Es administrativo. Administrativo, así es, en el instituto. Bueno, pues nosotros creemos en la familia. En el instituto se cree en la familia, se cree en la pareja, y bueno, pues cuando vemos todavía una oportunidad de que la pareja replantee su decisión de divorciarse, es donde entra ahí la parte psicológica. Sí, esa es una de mis labores. Otra parte, a mí me toca la escucha de los menores. Es algo muy importante dentro de los métodos alternos también. Cuando tenemos un conflicto familiar, tenemos una situación donde los papás van a hacer un acuerdo ahí al instituto de cómo van a convivir con el niño, de cómo va a ser esta convivencia, de cómo, bueno, pues hacen ahí también sus acuerdos en cuanto a alimentos. La psicología entra cuando es la parte de la convivencia. Nosotros tenemos que checar la relación con los hijos, papá y mamá. Por supuesto, temas de tutela, ¿verdad? Y además, qué importante, sí vale la pena destacar que el divorcio administrativo pues tiene una serie de requisitos de acuerdo al Código Civil. Uno de ellos es que pues no haya habido hijos y que no haya habido bienes y que haya transcurrido ya un año. Entonces su labor verdaderamente es bien interesante, como es bien interesante el instituto mismo. Y por otra parte, la parte de tutela, la escucha del menor, identificar
si hay maltrato, ¿no? También es importante ese tema. Así es, un tema fundamental dentro de los métodos alternos, la escucha de los niños, ahí se puede identificar. Imaginemos que el niño está siendo pues maltratado por una de las partes, nosotros no podemos llevar o determinar algún tipo de convivencia si vemos que el niño está pues en algún tipo de riesgo. También, bueno, pues una vez que recolectamos la información de los niños, regresar la información a los padres también es una parte muy importante. ¿Sí? No, nuestro trabajo en el Instituto de Justicia no queremos que quede solamente a un simple convenio, un documento que queda ahí, sino que esto pueda trascender y que nuestro convenio que la familia está firmando, bueno, pues que tenga una trascendencia, ¿no? No nada más que firmen y ahí quede, ¿no? Que esto pueda quedarse y que realmente las personas se lleven la idea de que hay que cumplir con ese convenio. Por supuesto, y además firmado, ¿no? Se empeña la palabra, se empeña la firma en el instituto y nada más valioso y más moral que eso. Y además, algo bien importante, Delia, que es la parte de la familia. Pero también vemos que en el instituto, y tú eres una digna representante de ellos, la mujer como profesionista, la mujer como prestadora de servicios y la mujer compartiendo su talento. Así es, muchas gracias. Qué bueno, y nos congratula tener aquí a nuestra amiga Delia Pérez Guerrero, que es coordinadora académica de diplomados, talleres y conferencias en el área de coordinación de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa, en donde nuestro coordinador está aquí presente y el cual le agradecemos. Pero platícanos, Blas, ¿quién es Blas? ¿Por qué tan serio hoy? Porque no me habían dado oportunidad. Perdón. Pero si quieres saber quién soy, ya entrar en materia, ¿quién soy? Pues soy una persona de tez morena, de ojos oscuros, de estatura regular, eso es lo que soy. Y profesionalmente, ¿quién eres? Precisamente para poder entrar al tema es esto que te comento, o sea, es decir, profesionalmente pues me dedico al tema de los métodos, me dedico al tema de la psicología, la consultoría de algunas empresas, todavía andamos y bueno, básicamente, ¿por qué te hago esa distinción con respecto a quién soy? Porque es lo que insistimos mucho en los cursos. O sea, una cosa es la identidad de la persona que viene a ser sus atributos físicos y otra viene a ser su aprendizaje. O sea, yo no soy un doctor, yo tengo un doctorado, yo no soy un licenciado, yo tengo una licenciatura. Y esto lo hacemos ver mucho precisamente en los cursos, porque uno de los problemas a los que se enfrenta un mediador precisamente es que confunde la identidad con el aprendizaje. Es decir, la identidad nosotros creemos que somos y entonces cuando lo metemos al inconsciente este tema de la identidad, pensamos que yo soy de ojos oscuros, de sexo masculino, yo soy de tez morena clara y soy una persona muy imprudente, por ejemplo. Entonces el aprendizaje lo meto a la identidad y entonces yo ya es parte, ¿no? Mis aprendizajes erróneos los hago parte de la identidad. Por eso hice la separación. Entonces algo que nosotros insistimos mucho en los cursos, si ustedes estaban ese día, era de que yo no soy alcohólico, tengo conductas alcohólicas. Digo, sé que me tengo que moderar en el lenguaje aquí, ¿verdad? No, adelante, este es un espacio abierto, estamos entre adultos, es una frase tuya, y queremos agradecer a Octavio Galás que nos está viendo y está escuchando la transmisión por radio desde Hermosillo, Sonora. Gracias, Sonora querida, tierra consentida. Saludos a nuestros amigos de Sonora, de Epicentro Sonora, y saludos a todos los rincones de nuestra República Mexicana, particularmente Epicentro Ciudad de México, Epicentro Veracruz, Epicentro Nuevo León, Epicentro Sonora y por supuesto a nuestros amigos mediadores del estado de Jalisco. Pues bueno, como podrán ver, hemos tenido a partir de que iniciamos las transmisiones, en donde tuvimos padrino de lujo, el director, una gran cantidad de participaciones. Y como siempre, Blas, bien interesante. Entonces, es importante dividir esta parte, ¿verdad? Yo soy la persona con dos atributos físicos. Sí, te digo, básicamente por eso cuando, por ejemplo, mucha gente, cuando estás haciendo una mediación, la gente confunde, ¿no? Es decir, tú crees que la persona es la conducta, ¿no? Y entonces personalizas. Entonces no es una persona que sea un alcohólico, es una persona que tiene conductas alcohólicas.
y es una persona de tez morena clara, de ojos oscuros, de estatura media regular. Eso es, todo lo que esté fuera de la genética, todo lo que esté fuera de la fisiología, todo eso que esté fuera de ahí es un aprendizaje. Entonces es lo que insistimos mucho. Esa es una herramienta muy interesante para cuando vas a trabajar una mediación, sobre todo porque tú te peleas con las conductas, no te estás peleando con la persona. Muy bien, digo, para nuestros amigos televidentes y radioescuchas, nuestro amigo Blas Jasso Hinojosa es psicoterapeuta privado. Por supuesto, si alguien necesita de alguno de sus servicios, está con mucho gusto en disposición. Es perito en psicología clínica, y algo bien importante que el otro día descubrimos platicando con el doctor, es también perito en música. Y creo que tiene que ver con los métodos en el tema de armonizar, ¿no? de crear, de generar vínculos. ¿Qué opinas? Sí, básicamente lo de música, el peritaje en música se refiere también a ver las cualidades armónicas de los timbres de sonido, sobre todo la tonalidad, los cambios de voz. Cuando se hace un peritaje es necesario ver precisamente los tonos de voz, la frecuencia, la amplitud, el ritmo, el timbre que se generan los sonidos. Entonces ahí se puede hacer un peritaje en eso. Muy bien. Y digo, para el tema de mediación también te sirve, por supuesto, ¿no? Ver si alguien está alterado o hasta si está mintiendo, ¿no? Pues la palabra mentir sería muy aventurado, pero digamos que tú puedes lograr ver si no es congruente lo que está diciendo. Eso suena más, o sea, si no es como, por ejemplo, si la persona está usando timbres de voz diferentes a los coloquiales, ahí se ve que no hay congruencia. Okay. Entonces, digo, para no decir mentira. No, mentiras. Muy bien. Blas, reconocido como profesionista destacado por el gobierno del estado de Jalisco, la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Profesiones y los colegios de profesionistas del estado de Jalisco en 2013, no tiene mucho, y además presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del estado de Jalisco. ¿Intervención en crisis? No, intervención, así quedó, hasta intervención. Muy bien, y por supuesto acreedor de la presea Mérito Académico Enrique Díaz de León por la Universidad de Guadalajara. Entonces, realmente es bien importante aquí reconocerte públicamente, decir que estamos con un par de personajes, gentes institucionales, gentes trabajadoras, impulsores de la cultura de la paz, y esto verdaderamente es un honor que estén hoy aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, pues en este sentido y como mediadora, ¿qué nos puedes compartir en el sentido de un caso de éxito de Elia? Bueno, pues les puedo decir que todos los días tenemos casos de éxito, yo les podría decir, en el Instituto de Justicia. ¿Por qué? Porque el alto índice principalmente de familias que acuden al instituto con este tipo de problemática, que quieren, bueno, buscar la convivencia, los alimentos con los niños, y a lo mejor no se pueden poner de acuerdo. Entonces ahí la mayoría, les puedo decir que un 60% de las familias que llegan ahí, pues llega sin querer acordar, ¿no? Un papá defiende la parte económica muchas veces, mamá defiende la parte de que no, bueno, pues hay que darme un poco más. Entonces, bueno, pues no siempre llegan ahí con un acuerdo. Entonces, una vez que pasan por todo el proceso del instituto, bueno, pues ahí ya vemos los casos de éxito, casi todos los días en cuestiones familiares. Desafortunadamente, en lo que viene a ser divorcios administrativos, bueno, pues les puedo decir que logramos muy poco que las parejas que ya van con una decisión de separarse, bueno, pues puedan replantear la decisión, ¿sí? Son pocas las que logran esto, pero se van con un buen sabor de boca de ahí del Instituto de Justicia Alternativa, una vez que pasan por una plática de avenimiento, porque la plática tiene un objetivo, ¿sí? Una plática donde hay una reflexión, aun cuando ya se decidió divorciarse, aun cuando la pareja ya tiene totalmente decidido, bueno, pues que van a terminar su vínculo, de ahí no se van con las manos vacías, se llevan una reflexión muy interesante que nosotros aplicamos allá en el instituto, y donde las partes tienen la oportunidad de no ver solo
solamente su proceso como un mero trámite, un trámite frío que van a hacer al instituto, van a hacer un cierre de ciclo, nosotros le llamamos así, van ahí a cerrar un ciclo de vida. Entonces, cerrar ese ciclo, cerrar ese matrimonio, merece hacer un alto y ver qué errores se cometieron, qué hicimos en la relación para llegar a ese punto, e incluso qué estamos repitiendo. Muchas parejas que bueno pues van ahí, ya tienen otra pareja, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos aquí? Entonces bueno pues las personas se van con otro sentido cuando pasan por una plática de avenimiento ahí en el instituto. Pues muy interesante. Entonces todos los días el instituto es un día de éxito. Para mí todos los días tienen días de éxito. Los prestadores de servicio todos los días es una gran cantidad de personas que asisten al instituto buscando información, buscando solución, buscando una opción. Entonces para nosotros cada asunto resuelto, bueno, pues es un caso de éxito. Muy bien, ¿y cuántas mediadoras hay? Nos están preguntando aquí nuestros amigos de las redes sociales. ¿Cuántas mediadoras más o menos? Mujeres. Mujeres, sí. Mujeres somos alrededor de, quiero pensar, permíteme checar, somos aproximadamente 6-7 personas ahí en el instituto, ¿sí? Es Sí, de mujeres. Ajá. Súper. Sí. Muy bien. Perfectamente. Y bueno, ¿qué pasa? Hay una serie de qué pasa. ¿Y psicólogos cuántos tenemos, doctor? Pues psicólogos realmente son pocos, Son 4 los que 4 estamos. y un servidor. 5. Sí, o sea, no todos estamos metidos en el área directamente de métodos, pero sí, o sea, de alguna manera nos auxiliamos y estamos todos metidos en el tema cuando se necesita, ¿no? Muy bien, ¿y qué se necesita para ser mediador? Aparte de tener sus conocimientos, sus tablas, su percepción y bueno, su discurso. administrativamente, pues administrativamente se necesitan 120 horas de capacitación. Uh-huh. Acreditadas a través de algún curso, talleres, conferencias o diplomado. No es indistinto si puede ser acumulativo o no, o puede ser horas lectivas de 120 horas. Hacer un examen en el instituto una vez que ya acreditaron esas 120 horas, es un examen de conocimientos, un examen del método y un examen psicológico. Administrativamente eso. Pero bueno, académicamente pues nosotros hablamos de las competencias, ¿no? Un mediador necesita tener competencias. Ya hoy en día ya el conocimiento ya está obsoleto, es decir, el conocimiento por sí solo ya es obsoleto. Ya ahora el conocimiento tiene que estar rodeado de una serie de habilidades, tiene que tener una serie de actitudes, de valores, y eso, el conocimiento hace que forme parte de lo que se considera como las competencias de un mediador. Muchos años le invirtieron nuestros padres a hacernos creer que el que sabía era una persona inteligente, el que tenía conocimientos era una persona inteligente, y hoy en día sabemos que alguien que tiene conocimientos tiene datos, no siempre tiene todos los atributos de la inteligencia. Ahora hablamos hasta de 7 inteligencias, entonces por eso la pregunta tiene 2 vertientes. Una, por la parte administrativa, ¿qué se necesita para mediador? Lo que acabas de mencionar, pero lo más importante de lo que se necesita a nivel de competencias de un mediador, pues son habilidades, un conjunto de habilidades técnicas, conocimiento de los modelos en mediación, herramientas como la programación neurolingüística, entre otras cosas. ¿Qué necesita? Habilidades, necesita actitudes, destrezas. Así es, actitud en el sentido de que por mucho tiempo se pensaba que un académico o un científico debería de ser prepotente, displicente, debería de ser distante, e incluso podía ofender o humillar a los que supieran menos que él. Hoy este modelo pues ya está bastante en la prehistoria. Ahora ya incluso se busca una persona que hay gente que tiene actitudes, muy buenas actitudes, y a lo mejor no tiene grandes conocimientos, pero tiene esa habilidad de saber relacionarse, saber empatizar rápidamente, saber comprender el fenómeno emocional con rapidez y actuar con prontitud también. Entonces buscamos precisamente estas competencias en un mediador, ya no conocimientos. Muy bien, y bueno, hablando de competencias, hay un evento bien importante de un curso taller de mapeo de conflictos, en donde nuestro amigo Raúl Calvo lo estará compartiendo en esta sede de la prevención y la cultura de la paz, lo del próximo mes de diciembre,
en donde pues usted ha sido un gran impulsor justamente de compartir y decía un viejo adagio y un autor anónimo, ¿no? Que el que comparte crece siempre. Sí, efectivamente tenemos la fortuna de tener la amistad y el contacto con un personaje que es precisamente una persona que ha impulsado el tema de los métodos alternos y particularmente lo que es el concepto del conflicto. Este señor se llama Raúl Calvo, él vive en Argentina, viaja por todo el mundo, ha estado dando conferencias por todos lados. Sobre todo es una persona que ha escrito y ha dejado testimonio de su bagaje cultural y su formación como mediador. Esta persona la tendremos presente aquí en Guadalajara. Viene a dar algunas conferencias a la Feria Internacional del Libro. Precisamente hay que decirlo, Previdere es una de las promotoras, el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención y el Instituto de Justicia Alternativa. CUNORTE de la Universidad de Guadalajara también está participando. Son un grupo de personas que hemos estado impulsando la venida del doctor. Esperamos que sea de su agrado la venida. Y él va a dar un taller en donde le llama Mapeando el Conflicto, que es precisamente el título de su libro que él escribió hace ya algunos años, bueno, no muchos, pero sí, creo que 3 o 4 años. Es un libro que ya prácticamente está agotado, pero el señor va a venir a hablarnos, nos va a dar un taller 4 días, 20 horas, presente aquí en tus instalaciones, hay que decirlo. Sí, aquí desde la sede de la prevención y la cultura de la paz contaremos con la presencia de Raúl Calvo, en donde participará y se están acabando los lugares, les comento. Ya es importante que los 10 o 12 que todavía quedan, pues se puedan inscribir. No es un foro o un taller amplio, sí es un taller justamente para hablar de habilidades, destrezas, conocimientos, en donde un experto desde España, Argentina, Brasil, impulsor también de las nuevas generaciones y de la protección de temas de prevención del delito, pues vamos a tener la oportunidad de escucharlo sin necesidad de viajar, directamente aquí en Jalisco, frente a Plaza del Sol, en el Hotel Presidente Intercontinental, y pueden recibir informes en la línea telefónica de Previdere, 36 47 51 28. Es aquí en donde la sede de la prevención, pues impulsamos este tipo de actividades académicas y profesionales, y cómo no, por qué no decirlo, a través también del Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco, que usted o que tú dignamente presides. Sí, esta es la intención, es decir, ojalá la gente se inscriba, entre. Va a ser un taller, yo digo único, va a ser una oportunidad única, porque realmente hay que decirlo, el precio creo que son como 2,000 pesos, y es realmente muy irrisorio incluso el precio, porque nos acabamos de enterar que alguien dio un curso en Monterrey y cobró 12,000 pesos y nos enteramos en varios lados que cobran 8 o 10,000 pesos. O sea, realmente es muy barato y es mucho el nivel que van a tener las personas que asistan. Sí, la oportunidad de compartir, de recibir lo que nos van a compartir. Pero bueno, cabe destacar que el precio también tuvo que ver mucho el doctor Blas, que siempre gentil, impulsado y preocupado. De hecho, él hubiera preferido que hubiera sido gratis, pero hay gastos de operación que se tienen que cubrir. Realmente es un cobro simbólico, como bien dices, y que representa temas de gastos. Y vaya el reconocimiento de manera respetuosa, Blas siempre preocupado porque sean accesibles, que sean no onerosos y que la gente pueda tener acceso a este tipo de información. Sin embargo, sí destacamos que hay que cubrir una serie de gastos de nuestro maestro. Así es. Y bueno, nos preguntan también, ¿quién puede ser mediador? ¿Quién nos quiere contestar eso? ¿Quién puede ser mediador? Muy bien, pues todos los profesionistas que cuenten con una licenciatura
pueden ser prestador del método alterno. Así es de que aquí... ¿Un arquitecto? Así es, un arquitecto, estamos hablando de una enfermera, por ejemplo, estamos hablando de un médico, estamos hablando de un psicólogo, por ejemplo, imagínense, tenemos, bueno, pues obviamente los abogados, un ingeniero puede ser, un filósofo puede ser un prestador del método alterno. Así es, todas las personas que cuenten con una licenciatura, ya que lo decía el doctor, tienen que cubrir unas serie de requisitos administrativos, pero bueno, ahora sí que quien tenga una licenciatura puede ser. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues hay que capacitarnos con 120 horas, hay que cubrir digamos, el requisito principal, hay que cubrir comprobar que tenemos una licenciatura, cédula estatal y algunos otros documentos que nos pide el Instituto de Justicia. Sí, esto es lo principal. Después de que yo tengo todo eso, de que el profesionista tiene todos esos requisitos, hay que presentar ante el Instituto de Justicia un examen psicológico y hay que presentar un examen, así es, un examen de conocimientos. Ustedes dicen, bueno, pues ¿por qué un examen psicológico? Pues ahorita el doctor ya se los comentó, para nosotros el instituto es muy importante el perfil del mediador. Sí, es muy importante identificar que la persona que pretende ser prestador del método alterno cubre con esta, que es capaz de controlar sus emociones, que es capaz, que le gusta el trato con las personas, persona a persona, que bueno, pues cumple con una serie de habilidades, ¿sí? Que más allá del conocimiento, un proceso de mediación requiere mucho de habilidades del profesionista. Entonces nosotros estamos muy interesados en eso. Una vez que el profesionista aprueba lo que son los exámenes de conocimientos, el psicológico, bueno, pues ahora sí ya es acreedor a su certificación. Esta certificación tiene una vigencia para 2 años. 2 años. 2 años, así es. Y tiene costo. Tiene costo, así es. Y bueno, pues nosotros hacemos en los cursos mucha hincapié en la capacitación, que quienes estén de acuerdo con el método alterno, quienes quieran ingresar a esto, bueno, pues hay que desarrollar habilidades, ¿sí? Todo esto es un proceso que hay que ir desarrollando poco a poco. Entonces, imagínense ahora que tenemos un ingeniero, ya hablando en materia de justicia, que ya está en el tema, un médico, lo acabo de decir, una enfermera, un dentista, un cirujano dentista, que ya puede también fungir como un prestador del método alterno, una trabajadora social, un trabajador social. Sí, entonces simple y sencillamente se necesita, bueno, que cubra el perfil, cubra los conocimientos de ser, para ser un prestador del método alterno. Así es. Muy bien. Y doctor, ¿qué nos puede compartir de ser o no ser abogado del diablo? ¿Eso qué significaría? Bueno, lo que pasa es, bueno, ¿cómo lo entiendes? Para no es para todo el mundo, no, digo, o sea, en una mediación, digo, se es abogado del diablo, ¿no? Lo que pasa es que, primero que nada, hay que entender que un mediador es una figura que, de acuerdo a los principios que marca precisamente la Ley de Justicia Alternativa, debe ser una persona imparcial y debe ser una persona neutral, que tenga equidad precisamente en su trabajo. Aquí, ¿por qué estamos entrando a un paradigma totalmente nuevo en cómo hacer la justicia en México? ¿Por qué? Porque anteriormente se pensaba que la justicia o ganabas todo o perdías todo, ¿no? Era la clásica, cuéstame lo que cueste, cueste lo que cueste, en la medida de lo que cueste, y pues obviamente hay que decirlo con toda la claridad del mundo. O sea, a México se le dijo, o te alineas o cambias tu modelo de justicia, o vas a salir del concurso de muchos subsidios de muchos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, no sé, pero hablar claro, o sea, a México se le consideraba y se le sigue considerando como uno de los países más corruptos en su área de la jurisprudencia. Entonces, obviamente esto ha llevado a un descontento social tan fuerte que ya México ha tenido que cambiar sus paradigmas de cómo hacer la justicia. Entonces, la justicia estaba empoderada de ciertos personajes, los que digamos llevaban la justicia de una manera aparentemente imparcial.
Entonces ahora que aparece este nuevo modelo de justicia penal que contempla los métodos alternos, lo que busca es que la sociedad se empodere de la justicia. Es decir, yo ya no te voy a decir a ti, sociedad, qué es lo que debes de hacer. Más bien tu sociedad te vas a poner de acuerdo y a mí me vas a decir, autoridad, qué quieres hacer. La mediación es eso, es decir, sentar a dos partes, que las partes se pongan de acuerdo, lleguen a un punto de conclusión, un punto de ayuda o de beneficio para las dos partes, y el mediador se convierte en un puente de comunicación, un puente en donde une a estas dos personas en un conflicto. Obviamente esto es un cambio de paradigma, porque anteriormente quienes eran las figuras naturales de dirigirse a los órganos jurisdiccionales, pues era el abogado. El abogado era el que llevaba las cosas, y hoy las cosas ya cambian. Ahora un convenio, un arquitecto certificado puede llevar a una mediación y la puede llevar al punto de celebrar un convenio y elevarlo a nivel de categoría ejecutoriada. Obviamente esto en otros modelos tradicionales pues no gusta nada, ¿no? Pero realmente la justicia ya es otra, la forma ya está cambiando, y es ahí donde decimos que la psicología es fundamental en este nuevo modelo, porque son dos paradigmas que estaban antagónicos: el paradigma positivista de las leyes, los principios, los procedimientos y las reglas, y el paradigma humanista, donde se veía a la persona como ser humano. Entonces, un abogado veía a una persona humanista como algo extraño, algo raro, ¿no? Hasta así como lo veía bicho raro, ¿no? Un abogado veía a un psicólogo y nos veía como bichos raros. Ahora, curiosamente, el abogado se tendrá que acercar a ese bicho raro. Sí, por supuesto, complementarse, sí, claro. Porque ahora el nuevo modelo le exige a este nuevo abogado otras habilidades, que tiene que ser control de impulsos, manejo de emociones, tolerancia a la frustración, comunicación, modos de relacionarse. Entonces, como ahora los métodos alternos van a fungir van a tener un espectro muy amplio de trabajo, entonces el abogado que se quiera integrar a ello tendrá que tener otro repertorio de habilidades, y ahí es donde entra la psicología. Entonces ese psicólogo que veía ese abogado que veía al psicólogo raro, como que muerto de hambre, eran cuando las disciplinas positivistas, o sea, es decir, experimentales, que como el derecho, la medicina, la arquitectura, volteaban a ver a los psicólogos, a los filósofos, a los antropólogos como raros. Hay dos grandes paradigmas que dentro de la ciencia siempre estuvieron antagónicos: los paradigmas cuantitativos y los paradigmas cualitativos. Los cuantitativos estudian lo observable, lo verificable y lo cuantificable. Lo medible, sí. Y los paradigmas cualitativos estudian lo no observable. Entonces un abogado volteaba a ver a un filósofo y no lo bajaba de hippie, ¿no? Un psicólogo y no lo bajaba de loco. Ahora te vas a tener que acercar a esas personas para desarrollar esas habilidades que ellos tienen y esos conocimientos que ellos tienen. Pues estamos hablando también entonces aquí del cerebro, ¿verdad? De una situación de perspectiva, ¿es así? Sí, claro. O sea, ¿nos puedes hablar un poquito de los hemisferios que además nos encantaría volverlo a escuchar? Sí, lo que pasa es que regularmente, a nosotros nos enseñaron que teníamos un solo cerebro. Y en el año del 81 el doctor Roger Sperry, a partir de las investigaciones que hace, descubre que tenemos dos cerebros. Tenemos un cerebro izquierdo y tenemos un cerebro derecho. El cerebro derecho es el intuitivo, es el emocional, es el que estudia lo intangible. Y el izquierdo es la parte pragmática, objetiva y racional. Entonces, hasta en la cuestión de la fisiología se reflejan otras teorías como las que estoy hablando. Obviamente las personas que son muy hemisferio izquierdo son racionales, cuantitativas, son personas que todo tiene que ser observable, comprobable, verificable, ¿no? Es decir, vas al parque y tú le puedes decir a tu pareja, pues vamos a ver las estrellas, y una persona muy racional te va a decir, pues ¿cuántas? O te va a decir, vamos, ¿para qué las vamos a ver? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser? Y si tienes una persona que es más hemisferio derecho, pues te va a hablar de cosas intangibles, emociones, todo esto. Entonces, la parte que hablamos de los paradigmas no solamente es desde la epistemología, o sea, dos paradigmas que estaban antagónicos, no nada más es desde la epistemología, sino desde la neurología del cerebro también. Entonces, aquel mediador tendrá que tener dominio de su cerebro intuitivo y de su cerebro racional, si es que quiere entrar a esto, ¿no? Por supuesto. Entonces estamos hablando aquí de que quien quiera ser mediador, pues
tendrá que tener de entrada una aspiración de ser universalista, leer un poquito de todo, adecuarlo a la circunstancia y al asunto que está tratando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, que nos pudieras hablar también, Blas, ¿qué diferencia hay entre el antes y el ahora con la existencia del instituto? ¿Qué beneficios? Bueno, te reitero, aquí, antes de que el Instituto de Justicia existiera, pues era precisamente la ley que conocemos hasta hoy, el pensamiento adversarial. Es decir, el pensamiento tradicional de la justicia era adversarial. ¿Por qué adversarial? Porque tenía que haber un adversario. Tú tenías que luchar con alguien, ganarle a alguien y tenías que someter a alguien. Y la ley era su objetivo, someter, era adversarial, tiene que haber un adversario. Ganabas todo, perdías todo. Surge la ley de justicia alternativa a nivel nacional y obviamente esto hace que la Constitución se modifique en su artículo 17 cuando explica que ahora los métodos alternos son ya parte de la justicia en México. Aparece el Instituto de Justicia Alternativa y obviamente de convertirse en una justicia adversarial, ahora estamos en un pensamiento no adversarial, porque los métodos alternos no buscan un adversario. Entonces aquí cuando el abogado clásico que salía a un pensamiento adversarial a ver quién le ganaba, ahora le dices al abogado, vas a salir a resolver problemas, pero no vas a buscar ganadores. Sí, entonces tiene que ser voluntario, ¿verdad? Aquí como que entonces, ¿cómo explíquenme, ¿no? Y el Instituto de Justicia precisamente es lo que busca, ¿no? Una cultura no adversarial. Exactamente, más de construcción, hablando de arquitectos, de puentes, de comunicación, de establecer diálogo, de ir construyendo una relación más sana entre las partes involucradas en el conflicto. Así es. Muy bien, ¿no? Pues qué interesante y qué valiosas aportaciones. Te comentaba el tema de los hemisferios y del tema del cerebro, porque sí se me quedó muy grabado, que nos pudieras compartir esa parte de por qué algunas gentes son más centradas o más cuadradas. Lo que pasa es que es una cuestión a nivel de educación de hemisferios cerebrales, o sea, es decir, sobre todo al hombre se le desarrolla más el hemisferio izquierdo, al hombre se le desarrolla ser focalizado, se le desarrolla ser concreto, pragmático. Entonces cuando se encuentra con la parte subjetiva, el hombre pierde el control, porque vamos pensando, ahora no es una generalidad, el hombre desarrolla más por cultura el hemisferio izquierdo, pero también tiene un derecho. Y ese derecho, el doctor Sperry decía, hay personas que son atléticas en su cerebro izquierdo y son parapléjicas en su cerebro derecho. Wow. Entonces a veces hay hombres que son atléticos en su cerebro izquierdo, pero cuando los metes a la parte intuitiva, emocional, comunicación digital, analógica, se vuelven en parapléjicos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con otros ejemplos que, no sé, si quieres comentar. Bueno, pues en relación a lo que decía el doctor, imagínate, licenciado, cómo es la percepción de una persona que solamente ve la realidad de un hemisferio. Imagínate ir viendo la realidad de los conflictos solamente de una parte izquierda. ¿Qué pasa cuando tenemos la posibilidad de ampliar esta percepción? Cuando tenemos la oportunidad de ver un conflicto desde su parte cuantitativa, pero también desde su parte cualitativa. Nuestra percepción cambia y por lo tanto las soluciones, bueno, primeramente si es un problema personal, las soluciones las podemos encontrar más fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando lo ponemos en un ejercicio profesional? Eso se vuelve todo un tema, todo un plus, porque imagínate que el mediador tiene que estar viendo la parte cuantitativa, que es el convenio, las leyes, los formularios, así ¿no? es, los formularios, tiene que estar viendo, bueno, pues en una situación donde es a lo mejor una parte de una situación económica, hay que ver números, por ejemplo, hay que ver medidas, pero ¿qué pasa con la parte cualitativa? Donde yo tengo que observar si una persona se está alterando, además por alguna situación que está sucediendo, cuando yo tengo que percibir quién tiene más disposición al convenio, quién no. Cuando yo tengo que identificar qué preguntas voy a hacer para poder llegar a un punto de acuerdo entre las dos partes, porque eso es muy importante, el mediador tiene que estar al pendiente de saber qué va a preguntar
o por dónde va a llevar la comunicación entre las partes. Entonces imagínate si él solamente está en la parte izquierda y se pierde de todo ese lado derecho. Nosotros decimos mucho en los cursos, imagínate que nosotros recibimos a dos personas que vienen con nosotros a hacer una mediación y el doctor pone muy claro el ejemplo, que a una persona le decimos pásele buenas tardes y a la otra persona le decimos pásele buenas tardes. No, bueno, el tono de voz, la actitud, hasta la mirada, ¿no? Y pensamos que esto no lo va a identificar nuestros mediados, pero ¿qué crees? Ellos están al pendiente y ellos ya están diciendo, aquí el mediador como que alguna situación ya hay diferente. Entonces, imagínate lo que nos sirve tener la percepción de ambos hemisferios, manejo de la parte subjetiva y la parte concreta, ¿no? Muy bien. No es ir por el mamut. Por ir. No, lo que pasa es que yo comento mucho en los cursos, o comentamos la decía yo, que desde la época de las cavernas al hombre se le enseñó mucho cazar, o sea, es decir, cazaba, iba sobre el mamut, estaba totalmente enfocado a ir sobre el mamut. Entonces mataba un mamut y luego se iba sobre otro mamut y luego sobre otro mamut, es decir, él estaba focalizado. A los hombres nos enseñan a focalizarnos. Y a la mujer no, la mujer es recolectora, la mujer se quedaba en la casa y estaba pensando en el dinosaurio, la araña, el aire, el niño, la comida, la popó, el velociraptor, no sé, o sea, estaba pensando en todo. Y el hombre estaba enfocado, entonces, pero sin embargo, el descubrimiento del doctor Sperry nos dice, tienes dos hemisferios. Es decir, por ejemplo, si tú vemos un caso que me gusta mucho comentar, imagínate dos hombres, dos mujeres hablando desde el hemisferio derecho, se ve normal, en la sociedad la gente lo ve normal. Exacto. Es como decirle, comadre, mira qué buenas nalgas se te ven con ese pantalón, ¿no? Tú lo ves como algo normal en la sociedad. Porque se toman de la mano, se toman de la mano, y oye, comadre, vamos al baño, quiero que me des un beso, y abrázame, y la gente no lo ve normal. Pero imagínate dos compadres. O sea, compadre, estoy triste, vamos al baño, denme un abrazo, pues no. Entonces, pero lo curioso es que esa parte emocional, esa parte sensible, es fundamental en un mediador. Por supuesto. El mediador no va a ver solamente el discurso, no va a ver solamente el convenio. Y eso nos enseñaron mucho en la cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay frases que desde nuestro punto de vista son absurdas. Hablando se entiende la gente, ¿no es cierto? Hablando no nos entendemos. Nos entendemos en la relación. El 10% de lo que decimos es el universo de la comunicación, el 10%. El 20% es el tono de voz, cómo lo dices, y el 70% es tu comunicación del cuerpo. Entonces, no es verdad que hablando se entiende la gente. Y ahora con los métodos, con los medios masivos y las redes sociales, también cómo lo escribes, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, entonces, y aquí el problema está de que cuando ya te enfrentas a un proceso diferente de cómo hacer justicia, pues imagínate, si tú traes la idea adversarial de que debe de haber un ganador y un perdedor, si tú traes la idea de que hablando se entiende la gente, si tú traes la idea de que solamente el conocimiento te va a llevar al éxito, pues olvídate. No llegas a una mediación. Así es, incluso sabemos que las partes ya tienen que llegar con un conflicto resuelto o que tienen que llegar ya con un acuerdo. Bueno, pues también, si le añadimos eso, no, exactamente, no hay conflicto sencillo. Y ese es nuestro tema de los mediadores, de resolver ese tipo de conflictos. A veces resulta que tenemos el conflicto del conflicto del conflicto. Entonces imagínate, tenemos que ir desmenuzando. Sí, decía Raúl Calvo, ir identificando cuáles son los pequeños grandes problemas, irlos atendiendo de manera individual y resolviendo paulativamente. No pretender comerse el pastel de una mordida o tomarse la cerveza de un solo sorbo, ¿no? No, incluso también es importante decirlo, o sea, no estamos hablando de que ahora el abogado tenga que romper su paradigma epistemológico reduccionista. Si es guerrero, que sea guerrero. Será guerrero, será una persona que busque la ley, hacer cumplir la ley, que busque ganar siempre, pero ese es el paradigma del abogado. La mediación tampoco es una terapia psicológica. Entonces, ¿qué es la mediación? La mediación es un híbrido epistemológicamente entre dos posturas que estaban antagónicamente, epistemológicamente y filosóficamente separadas. Entonces, el abogado seguirá pensando como debe de pensar reduccionistamente, como hasta hoy lo he hecho.
en base al castigo, en base a las leyes, en base a los procedimientos, que lo siga haciendo. El filósofo, el psicólogo serán siendo personas muy idealistas, personas que todo lo ven en el pasado, como un psicólogo que vea todo a partir de que tu mamá no te dio el chocomil, etcétera. Pero si quieres entrar a mediación, tendrás que combinar estos dos paradigmas epistemológicos. Equilibrar. Ajá. Epistemológicamente tendrás que combinar en una mediación un paradigma reduccionista con un paradigma un paradigma reduccionista o cuantitativo con un paradigma hermenéutico que es cualitativo. Los tendrás que combinar. Y también, si lo vemos desde la postura neurológica, tendrás que desarrollar tus dos hemisferios a como de lugar. No puedes, o sea, jamás, si tú no tienes desarrollado tu hemisferio derecho, no vas a poder comprender la parte emocional, la parte abstracta o subjetiva que está presentando una persona cuando está hablándote de emociones. Si el cerebro derecho no está desarrollado, no vas a poder percibir muchas cosas. Es como cuando llegas al seguro y llegas, ¿no? Y llegas desde el hemisferio derecho muy emocional, señorita, me quiero matar, me siento muy mal, no sé qué me pasa, por favor, mire, me sube aquí el aire, y tú le contestas, y luego de repente te contestan con el hemisferio izquierdo, ¿ah? Nombre, teléfono, es la primera vez que se quiere matar, ¿cuántas gentes han matado en su casa? Entonces, eso te desequilibra, tiene que haber. Completamente, sí. Entonces, lo primero que trata una persona cuando está en una mediación son emociones. Es a lo primero que te enfrentas. ¿Qué pasa cuando se engancha el mediador? ¿Es posible eso? Es posible, por eso nosotros, bueno, pues cuando hablamos también de toda esta preparación del prestador del método alterno, es una revisión interna. Hay personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo con familias no puedo trabajar, por ejemplo, porque yo me engancho mucho. Ya sabes que cuando son adultos mayores, yo no puedo, porque bueno, pues ahí tengo un tema que resolver. El mediador tiene esa necesidad de resolver sus situaciones. ¿Por qué? Porque ahora resulta que estamos en una relación persona a persona. Ahora estamos resolviendo un conflicto en tiempo real, donde no podemos decir permítame, o a lo mejor se puede hacer un espacio, pero ya se nos fueron elementos importantes, ya se nos fue información valiosa. En ese permítame o vuelvan después, ya se nos fue información valiosa. Entonces sí, el mediador tiene que tener una preparación de manera que reconozca cuáles son sus límites, ¿sí? Quiere decir que entonces lo primero que tiene que conocer el mediador es a sí mismo, ¿es así? Así es, definitivamente. Cuando estamos hablando de conflicto, y también nos lo dice el maestro Raúl Calvo, hay que ver qué pasa con los problemas intrapersonales, ¿no? Y qué pasa con nuestros problemas interpersonales, para nosotros poder solucionar los conflictos de los demás, sino reconocemos lo propio, o cómo nos relacionamos con los otros, o qué significa el otro para nosotros, cómo podemos enfrentarnos a un proceso de mediación donde vamos a resolver un conflicto de alguien, ¿no? Y de ayudarle a que lo reconozca y además que lo diga, porque de repente también es bien difícil hacerlo, digo, y lo digo también a título personal, de repente decir un te quiero, un perdóname o un perdón, es sumamente complicado, ¿no? Así es, sumamente complicado. Entonces, bueno, pues el mediador tendrá que pasar por una preparación de todo este tipo. Ya lo decía el doctor, el mediador no es un terapeuta, tampoco es un abogado, es un mediador. Se pretende que en un futuro sea la mediación, el método alterno, como una profesión aparte, ¿sí? Que pues podamos verlo de esto de manera profesional, que tengamos nuestra propia preparación, es decir, que esto vaya evolucionando también en la capacitación. Vi una película que además, amigos, saben que estamos en el medio. ¿Ya viste la película 7 años en Netflix? Que se la recomiendo. Tengo algunos comentarios de la película, pero digo, a manera así de plantearlo para nuestros amigos que tengan ese servicio en la red, véanlo. Es casi como eso. Es casi como es un mediador, le ayuda a la gente a entablar el diálogo. Por supuesto que se puede salir, o el mediador, cuando ve que hay riesgo, cuando ve que hay una situación de delito, pues suspendería, en el caso de México, un procedimiento. No se da el caso en la película, por eso les digo que vale la pena verla y sirve de comparación de repente de lo que estamos diciendo aquí.
7 años se llama la película. No, aquí lo más importante es que aquella persona que se quiera meter a la mediación tendrá que entender que se va a profesionalizar en una, que tendrá que combinar epistemológicamente dos formas de pensar que estuvieron antagónicas. El pensamiento naturalista, que gana el más fuerte y pierde el más débil, y el pensamiento humanista, donde lo importante es la persona. El pensamiento humanista se basa en las teorías antropocéntricas, el ser humano es el centro de las cosas. El pensamiento positivista no le importa a la persona, le importa el experimento. Y medio lo disfraza, o sea, algunos positivistas quieren usar un discurso así medio humanista, pero pues no les crees, o sea, no llega, o sea, no llega, ¿no? Por ejemplo, pues una empresa es una empresa 100% positivista, experimental. Ellos buscan los resultados. Ese es un pensamiento positivista. La medicina busca un pensamiento positivista, busca un resultado, busca que la operación tenga éxito. Pero los pensamientos humanistas se rigen por otras leyes. Y ahí es en donde estos dos paradigmas por eso estaban tan enfrentados entre sí. Hoy vemos que van a tener, que aquel persona que quiera ser un mediador tendrá que convivir con esos dos paradigmas, tendrá que aprender su funcionamiento y tendrá que ejercer la manera de la profesión de la mediación de otra manera. Y obviamente esto tiene que ver con los hemisferios cerebrales, reitero. ¿Cómo? Una persona muy hemisferio izquierdo va a estar buscando el conocimiento, la razón, las verdades. Y una persona hemisferio derecho va a estar buscando la parte holística, las emociones, lo no tangible. Entonces por eso los positivistas se vuelven locos frente a un filósofo. Dicen, este está loco, o sea, trae ideas muy... me doy a entender, pero se nos olvida que la filosofía, el derecho está basado en la filosofía, se nos olvida que la medicina antes estaba ligada con la música y las artes, la medicina. Entonces las disciplinas, conforme la historia avanzó, se fueron separando. O especializando, ¿no? Desarrollando. Así es. Pero antes, también esto viene de los griegos, ¿no? Los idealistas y los materialistas. Doctor, entonces, ¿cómo surge? ¿De dónde surgen los métodos? Mira, ¿de dónde surge como tal la formación? Esto viene desde toda la historia del hombre, es decir, los métodos alternos ya tienen su manera de formalizarlo cuando en Harvard se empiezan a estudiar lo que es nuevamente el concepto de la negociación. Por eso le llaman método tradicional en Harvard, pero en sí la negociación viene desde... Te lo voy a poner así tan sencillo, ¿no? Mucha gente que te están oyendo y que nos están viendo van a pensar que la profesión más antigua del hombre, ¿cuál es? Bueno, te vas a algo muy cachondo, ¿no? Pero lo curioso es que estas profesiones de estas cortesanas primero negociaban. Entonces yo creo que la primera profesión del hombre fue la negociación. Muy bien, no, bueno, pues muy claro. Y quiero decirles que se ha ido este programa verdaderamente rápido, ya nos quedan pocos minutos. Queremos invitarlos al siguiente programa. Platicamos con el director y seguramente lo vamos a ver juntos en hacer una simulación de una mediación. Creo que no tiene precedentes. Y vamos a tener todas las cámaras y todo el equipo técnico especializado, iluminado, y creo que nos va a salir bien. Esa parte está súper interesante, y quiero agradecerles y reconocerles dos cosas: que estamos a punto de firmar un convenio con el instituto, y que otra vez el maestro Blas es el culpable, ¿no? No podíamos hacer nada si no teníamos un convenio. Empezamos a hacer las cosas y estamos hablando aquí de voluntad y del afán de construir. Mi reconocimiento, doctor, y mi agradecimiento sincero y permanente. Y a ti, Delia, pues siempre encantadora, siempre linda, siempre construyendo, siempre propositiva. Agradecerles mucho. Bueno, no dejen de ver el siguiente programa, el próximo martes de mediación, en donde haremos un simulacro de mediación. El primero de una serie, espero, y que este espacio está abierto para ustedes. Próximamente, a lo mejor, un psicólogo para ti, un programa de expertos psicólogos, en donde el colegio tenga este espacio con esta infraestructura, en esta su casa.
Muchas gracias. Delia, ¿qué nos quieres compartir más? Muchas gracias. Bueno, pues yo invitar a los profesionistas a que se incluyan, se suman a lo que es este nuevo modelo de justicia, que bueno, pues informen un poco cómo ellos pueden ser prestadores del método alterno, identificar si es un tema que les guste, y pues a las personas que ya están formadas como método alterno, que pues sigamos sumando para que esto prospere. Tenemos que convencer a la ciudadanía que les conviene solucionar sus conflictos de otra manera, y pues que sigamos en la reparación, ¿no? Quienes ya son prestadores del método alterno. Así es, y muy particularmente el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tendríamos para resolverlo? En cuanto a que a un asunto por esta vía. A un asunto, miren, ahora sí que en el instituto no hay un límite de sesiones. Cada sesión son de 2 horas. Puede ser, hemos tenido casos que han sido hasta de 4 o 5 sesiones. Es un trabajo muy arduo de los prestadores del método alterno que laboran en el Instituto de Justicia. Donde ellos, así es, exactamente. Incluso hay situaciones, negociaciones, que ya van, las personas ya nada más a que el instituto les eleva a nivel de categoría de sentencia. De problemas de una sesión, y situaciones que hasta 4 o 5 sesiones. ¿En horas? ¿En horas cuánto sería? En horas, podemos decir que una situación puede durar 1 hora, puede durar 2 horas en resolverse, o puede ser hasta 8 o 10 horas. ¿Sí? Wow. Así es. Ya no son 8 o 10 años, son horas. Sí, son horas. Y esas horas muy importante, cada sesión es de 2 horas. Entonces pueden ser 2 horas un día, 2 horas otro día, y así sucesivamente. Sí, pero la intención es resolver el conflicto. Perfecto, muy bien. Marisela les manda saludos. Siempre aprendemos de ustedes. Gracias, Marisela. Gracias. Marisela. Doctor. Yo, bueno, de antemano sí quiero reconocer tu entusiasmo, quiero reconocer que eres una persona que te veo muy inquieta también en todo este tema de los medios alternos. También hay que decirlo que el tema de Raúl Calvo, pues fuiste la persona que se aventó a hacer también parte de ese compromiso, y yo reconozco, 1, agradecerte tu invitación, la invitación a este espacio, y 2, reconocerte tu gran entusiasmo por todo este tema de los métodos alternos. Yo creo que se va a hacer muy buen equipo contigo en el Instituto de Justicia. Hay que estar convencidos. Gracias. Y creemos en este proyecto desde sus orígenes, y también les hemos dado seguimiento a ese entusiasmo, esa voluntad, a ese interés de construir y de hacer de la cultura de la paz la mejor herramienta de justicia en Jalisco. Estamos hoy de fiesta, estamos de plaza porque están ustedes. Es la pared siempre activa, no importa la hora ni el día, me consta. Siempre impulsando una nueva generación de profesionistas. Hoy, ¿cuántos talleres y cuánta gente se está capacitando, doctor? Pues mira, tenemos ahorita alrededor de 10 activos. Licenciado, yo te puedo decir que, por ejemplo, en uno de los diplomados, nada más en uno contamos con 220 alumnos. Nada más en uno de los diplomados sabemos que, bueno, pues académicamente nos dicen, no, oye, un diplomado debería ser de menos gente, pero imagínate, para capacitar tantas personas, bueno, necesitamos aprovechar los recursos que presenta el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, tenemos esta cantidad de diplomados ahorita con diferentes instituciones. Entonces, bueno, pues, ¿qué te cuento? Muchos profesionistas interesados en el tema ya. Muy bien. Muy bien, doctor. ¿Y algo más para el año que entra? ¿Qué nos espera? Pues ¿qué sorpresa nos espera? Mucho trabajo. Mucho trabajo, y sobre todo el instituto está en una posición de abrir las puertas a toda la gente que quiera conocer el tema de los métodos alternos. Siempre va a ser mejor que haya mucha gente que conozca este tema a que se quede reducido a 2 o 3 grupos pequeños, lo que dice la licenciada. Académicamente algunos dicen, no, pues que de acuerdo, los estándares deben de ser 25 personas las de un grupo, y tenemos gentes de diplomados de 300 grupos, de 300 gentes. Hemos dado en los peritos un diplomado ahí de 450 personas. ¿Qué nos espera? Que esto se abra y que toda la mayor gente que se pueda se incluya a este concepto de la cultura de paz, ¿no? Muy bien. ¿Se puede convocar a autoridades? ¿Un mediador puede convocar
a una dirección, a una dependencia, a un municipio, ¿es posible eso? Así es. Cuando estamos hablando, bueno, de un conflicto con por ejemplo, con una empresa, algo que usted comentó, un tema muy interesante, nosotros necesitamos que solamente se presente el representante legal de la empresa para resolver un conflicto entre una persona y una empresa. ¿Sí? O una dependencia, una ¿verdad? dependencia, así es. Muy bien, perfecto, pues estamos casi llegando al final de este martes de mediación, una súper plática con súper expertos, y por favor que no sea la primera. De hecho, quisiéramos que tuviéramos una presencia al menos de este par genial, trabajador, extraordinario, una vez al mes al menos. A tus órdenes, las veces que nos inviten, aquí estaremos. Que nos pues invites. esta es su casa. Muchas gracias. Esta es su casa, martes de mediación, transmitiendo martes de mediación, transmitiendo desde la sede de la prevención en el Hotel Presidente Intercontinental, Previder el Ex, a sus órdenes, 3585-7285, 3647-3117. Hoy agradecemos la presencia siempre grata de la psicóloga Adelia Pérez Guerrero y de nuestro amigo Dr. Blas Sergio Jasso Hinojosa, hoy presentes, hoy muy vigentes en el tema de la prevención y de la cultura de la paz en el estado de Jalisco. No dejen de ver nuestra siguiente transmisión para Jalisco, para México y para el mundo en todas las plataformas de las redes sociales. Nos vemos el próximo martes sin parangón, sin comparación y sin antecedentes. Aquí los vemos. Gracias. Pues listo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas de nada.